Yo tengo Leopoldo, también, si vos querés que yo te ¿tienes, lea. tienes la Biblia ahí, Leopoldo? La Reina Valera. ¿La No, tienes o uso no? Biblia Latinoamérica. Ah, latinoamericana, perfecto. Vale, vale. Busca Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios 13. Ajá, el 14. Segunda de Corintios 13, versículo 14. El 14. Bien, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Allí, Jesucristo es el mismo Padre. No, El Espíritu Santo es el mismo Jesucristo. no. Entonces, ¿cómo que no hay una Trinidad? Aquí hay una Trinidad. Tenemos claros, del año 33 al año 324, nadie fue bautizado trinitariamente. Nadie. Los apóstoles nunca hicieron ¿Nadie ese qué? bautismo trinitario. Nadie fue bautizado Ah, trinitariamente. el Nadie problema fue. es el bautismo. Ya, el problema es el bautismo. No, el problema Entonces, fue cómo inventaron la vamos Trinidad. a hablar del bautismo entonces, Leopoldo. No. ¿Qué te El parece? problema fue cómo inventaron la Trinidad. Ese es el problema. Ok, pero Fíjate, si me entonces, permites, me permites hacer un sí, bueno, comentario. entonces aquí está mencionando, para darle el pase al hermano, aquí está mencionando una Trinidad, Leopoldo. No hay 4 personas, no hay 2, es una Trinidad. No sé qué se le hace difícil. Adelante. Bueno, ahí está. Fíjate, nosotros Decían que era tenemos un algo misterio muy de la Trinidad, importante. primero. Decían que era un misterio de la Trinidad. En 1 Timoteo 3:16, cuando te dice, grande, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado en el mundo, creído en el mundo, levantado arriba en gloria. Ese era Jesús. Pero está diciendo, Dios fue manifestado en carne. ¿Ahora qué es manifestado? Dios fue mostrado en carne, Dios vino en carne. Eso es, a ver, yo les voy a hacer una aclaración. Leopoldo sabe que el Padre no es Cristo y que Cristo no es el Padre Celestial. El tema que Leopoldo, que lo tiene mal, es que el bautismo en el nombre de Jesús, porque dice, de Hechos 2:38, cuando le dice, sepa ciertísimamente la casa de Israel, en el versículo 36, el tema de él es que no le cree a Cristo en Mateo Mira, 28:19. Ese mira, es fíjate el bien. punto. Ese es el punto. No, el punto es, según la doctrina trinitaria, el Hijo Jesús tiene dos padres. La primera persona, el Padre, Tiene 2 según dicha padres. doctrina. Y la tercera persona, que es el Espíritu Santo, quien engendró al Hijo en el vientre de la Virgen María. Mateo 1:18-20, Lucas 1:35. Que tiene dos padres o es el mismo. A menos que reconozcan que el Espíritu Santo y el Padre es el mismo ser. A menos que acepten eso. A ver, Leopoldo. Si tú Repito mismo la estás pregunta, diciendo fíjate. que no es Según el la mismo. doctrina trinitaria, según el Hijo Jesús, tiene dos padres. La primera Pero persona Leopoldo, es tranquilo. el Padre. Cálmate, muchacho, cálmate. Sí. Respira profundo. A ver, pero si acabas de afirmar de que el Espíritu Santo no es el Padre, No, o el yo estoy Espíritu hablando, Santo es fíjate el lo que Padre. estoy hablando. Estoy diciendo que a menos que reconozcan, yo te estoy diciendo que Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Jesús. No son Ok, tres personas entonces, distintas. Entonces te hago una Cuando yo pregunta, digo tres te hago una personas pregunta, distintas, Leopoldo. Gustavo, no, usted adelante. también, mira, A ver, vamos, permite, vamos a contéstame darle esa espacio a pregunta. Gustavo. Leopoldo, apaga un poquito el micrófono, que el diácono Gustavo A ver, Mata te va a contestar, te va a hablar. a ver, permíteme, pues. Y luego Gabriel también te va a explicar. Apaga el micrófono, Leopoldo, porque si no, le volvés a A preguntar ver, sobre el... bien, Apaga el micrófono. ya, Adelante, Gustavo. ya está Gracias. apagado. Tengo una pregunta para él. Fíjate, vamos a leer Hechos capítulo 8
del 14 al 19 o al 18. Y dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los habitantes de Samaria habían recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían venido sobre ninguno de ellos, solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso es correcto. Pero si tú dices que es la misma persona, si no me equivoco, no te estoy entendiendo correcto. A Tú ver, dices que Jesús es el Padre y Jesús es el Espíritu Santo. a ver, ¿Por qué? entonces, explícame, si no es la misma persona, explícame entonces, según la doctrina ya te fue, ángel mío. Estoy acá. Pero no te Están entiendo. están acá. Estoy preguntando, según la doctrina trinitaria, según que dijo Jesús tiene dos padres, la primera persona, el Padre, según dicha doctrina, y la tercera persona que es el Espíritu Santo, quien fue quien engendró a María, a Jesús en el vientre de la Virgen María. Mateo 1, 18 al 20 y Lucas 1, 31, 35. Eso dice la Escritura. A menos que reconozcan que Jesús, que el Espíritu Santo y el Padre es el mismo ser. O si no, ¿qué clase de hijos tenemos? No. Si el Padre, permíteme, si el Padre, el Padre eterno es el Padre Jesús, y aquí es que el engendró el Espíritu Santo es el quien engendró a Jesús, entonces Él es el Padre de Jesús. ¿O qué clase de hijos tenemos allí? Bueno, déjame también, entonces, parece que hay una confusión, yo creo, pero aquí sería redundante de que los apóstoles hayan dado. La otra pregunta, fíjate, Leopoldo, no es una. apaga el micrófono para que él pueda hablar, porque si no va pregunta tras pregunta. Apaga un poquito el micrófono. Me parece que sería redundante que la Biblia muestre que los apóstoles le impusieron la mano a estos hombres, habiendo sido bautizados por el nombre de Jesús. O sea, si es que él tenía el Espíritu Santo, ¿para qué le vuelven a imponer las manos? Tiene sentido. Además, también, fíjate, hay otra parte que también es interesante. Si vamos a Isaías, creo que es capítulo 45, déjame chequearlo un segundo, vas a ver donde dice que... Creo que es 43, hermano. No, es sí, mira, en el 45, Isaías 45 dice, y eso es lo que dice Dios: conviértanse en mí y se salvarán, habitantes de toda la tierra, pues yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo lo juro, de mi boca sale lo que es justo, una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla. ¿Okay? Ahí es claro que estamos hablando de Dios Padre, porque estamos en el Antiguo Testamento. Jesús no había estado con nosotros todavía. Sin embargo, si vamos nosotros ahora, donde dice Pablo, vamos a Filipenses, Filipenses 2, vamos a encontrar el capítulo 2, dice si no me equivoco, dice, tengan pues, en el capítulo 2, versículo 5, dice, tengan pues los sentimientos que correspondan a quienes están unidos a Cristo Jesús, el cual, siendo en condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Y acá viene lo importante. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre,
para que ante el nombre de Jesús, y ojo, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. En la primera, estamos hablando de Dios Padre, para que se doble la rodilla ante Dios Padre, y nadie más. Y aquí, que la rodilla se doble ante el nombre de Jesús. Entonces Jesús también es Dios, y no puede haber dos dioses. Tiene que haber uno solo. Entonces, y ante los dos, en el Antiguo Testamento, el Padre dice, solamente ante Dios se doblará toda rodilla. Y aquí en Filipenses, Pablo lo confirma, de que Jesús es Dios, y ante Él solamente se doblará toda rodilla. Exacto. Quiero también, tomar una parte, también dándole una respuesta, porque tiene una confusión entre la condición filial del Padre y del Hijo, ¿no? Entonces, vámonos a Juan, capítulo 1. Primero, vámonos a Juan, capítulo 1. Para que entendamos primero dos conceptos. Entendemos que en el principio era la palabra. La palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Leopoldo y yo y nosotros estamos de acuerdo que la palabra es Cristo, ¿sí? Y la palabra en el principio estaba ante Dios y era Dios. Entonces, el Señor Jesucristo está desde el principio, desde la eternidad, con el Padre, con el Dios Padre. Tenemos a Dios, que es la palabra, y esta palabra, en el versículo 14, nos dice lo siguiente: la palabra se hizo carne y puso su tienda en nosotros y hemos visto su gloria. Entonces, la confusión que tiene Leopoldo es que al momento de que María recibe el Espíritu Santo, no fue para engendrar a Jesucristo en ese momento, porque ya estaba desde la eternidad, según San Juan. Ya estaba desde la eternidad. Lo que sucedió en María es que el Verbo se hizo carne, como lo muestra Juan 14. Es decir, que el Verbo se hizo hombre. Es decir, que el Espíritu Santo se posó en María no para engendrar a Jesús desde cero, sino para que el Verbo, la palabra, se haga carne. Entonces, es una falsa paternidad que está proponiendo el Espíritu Santo, sabiendo que la condición filial del Padre y de Jesucristo está desde la eternidad. Y Dios mismo quiso que se hiciera carne por medio de la acción del Espíritu Santo, tal como se puede encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 26 en adelante, cuando pregunta María, ¿cómo será esto posible, puesto que no conozco varón? Ahí es donde el ángel Gabriel responde, el Espíritu Santo se posará sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, cuando al momento de la encarnación se le dice a María que va a estar llena del Espíritu Santo, va a estar llena de Dios, no se refiere a que desde ese momento Jesucristo comienza a existir. No, ya existía desde la eternidad. Lo que está queriendo decir el texto es que la palabra, Juan 1:14, se hizo carne. Adelante. Y una cosita más quería complementar con lo que estás diciendo, me parece perfecto, porque fíjate, después todavía vemos, en el caso de, si entendemos bien quién es el Espíritu Santo viene a ser el amor que existe entre el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre. Ese es lo más fuerte. Eso lo sabemos bien porque cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué no te quedas con nosotros más tiempo? Y él dijo, si me voy, el Paráclito no va a poder bajar con ustedes.
que se refería al Espíritu Santo, para que venga Pentecostés. Pero si también vemos en Génesis primero, encontramos al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. O sea, el Espíritu ya existía y estaba con Dios. Y como dije de nuevo, ¿no? El Espíritu de Dios es el amor, el Espíritu Santo viene a ser el amor entre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre. Adelante. Leopoldo, ¿estás escuchando la explicación que te están dando ellos? Bueno, ahora se quedó dormido este hombre. Leopoldo Lugones, ¿estás escuchando la explicación que te está dando Gustavo y Gabriel? Para que puedas darte cuenta sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo. ¿Tenés el micrófono ahora apagado, Leopoldo? Prendelo. Ahí está. Es lo que estoy diciendo. Yo estoy pidiendo preguntas de la Trinidad. Yo digo que la Trinidad es más falsa que un billete de 3 pesos. La doctrina trinitaria, la creencia de la doctrina trinitaria. Según la Trinidad, el Hijo Jesús es eterno. Según la Biblia, es Padre eterno. Según la doctrina trinitaria, dice que Jesús es Hijo eterno. Yo le digo, no, Señor. Hijo tiene un principio eterno, no tiene principio de días ni fin de días. La Biblia, Isaías 9:6, dice que Jesús es Padre eterno. Lo llaman Padre eterno, Dios fuerte. Entonces, eso es lo que quiero esas aclaraciones con citas bíblicas. Sí. Con citas bíblicas, esos son títulos de Cristo, pero Cristo nunca te dijo que Él es el Padre. Adelante ustedes, porque la verdad que me da hambre. La Escritura está diciendo, yo te estoy diciendo, te estoy mostrando Isaías 9:6, lo que dice. Eso dice la Escritura. Yo no lo interpreto, yo estoy leyendo lo que dice a la letra. Yo no digo, es que quiere decir eso, yo no, yo me quedo con esto que está escrito. Es que no puedes hacer así, no puedes hacer eso tampoco. Bueno, pero si yo te pongo es mentira lo que dice ahí, entonces. 8, Cristo te dice, yo no estoy solo, sino soy el que me envió. No puedes interpretar la Biblia al pie de la letra tampoco, no creo. Si lo estás haciendo me da mucha pena porque muy poca preparación. No puedes llevar no se puede usar la Biblia de manera histórica ni de manera científica, porque en Deuteronomios habla acerca de un murciélago que es una ave, y Dios sabía que obviamente el murciélago no es una ave, no podemos decir que Dios falló. Claro, es un mamífero, exacto. Pero ahí lo menciona como ave. Entonces no podemos usar la Biblia al pie de la letra o como un recurso, una fuente científica o una fuente, no se puede hacer una fuente histórica. Porque sí tiene sus errores. También la Biblia te está diciendo que Judas murió de 2 maneras. Claro. ¿Y con qué te vas a quedar? Por eso, pero bueno, Leopoldo, tienes mis respetos. Yo te digo sinceramente. Tú tienes que leer. En Gálatas 1:1, en Génesis 1:1, habla de la palabra, es Dios. En Juan 1:3-5, habla del mismo ser, no habla de otro ser, está hablando del mismo. Salmos 23:1, ¿quién es el buen pastor? Yahvé. ¿Quién es el buen pastor? Jesús. No es otro pastor. Entonces, eso es lo que yo veo, lo que dice la Escritura, nada más. ¿Quién es dime. Creo que estás entendiendo parcialmente, o sea, estás haciendo en buena dirección, pero yo creo que parcialmente no puedes leer la Biblia. Zacarías 14:4-5 dice, ¿quién viene? Hechos 1:31-32, es Jesús, pero bueno, yo te digo, yo con eso, yo le digo, yo con eso me quedo. Okay. La Escritura dice, yo entiendo de esa manera, le digo, no, yo no interpreto, no, es que quiere decir eso. Dios libre que yo haga eso, yo no puedo decir eso, yo poner mi interpretación, no, a la letra dice así, y yo me quedo con eso. Esa es mi manera de ver las cosas. Claro, no. La gente va a ser juzgada por la palabra, no va a ser juzgada por una iglesia, va a ser juzgada por la palabra de Dios. Y Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, hay de aquel que le quite o le agregue
Si alguno le quitara, Dios le quitara su parte del libro de la vida, y si alguno le agregara, Dios le aplicará las plagas que están escritas en el rollo de esta profecía. Pero ves, ahí tienes un, yo creo que ahí habría un problema con ese que acabas de mencionar. Porque si te das cuenta, Pablo escribió eso ¿en qué año? No fue Pablo, Juan, en el año 98 o al 102. Fue Juan. Apocalipsis 22. ¿Tú sabes cuál fue la última carta? ¿Tú sabes cuál fue la última carta que se escribió en la Biblia? No, ¿cuál fue? La segunda carta de Pedro. Se acabó de escribir en el año 120. Y Juan murió ¿en cuándo? En el 95, antes del año 100. O sea, el Apocalipsis se escribió antes de la segunda carta de Pedro. Entonces quiere decir que según esa lógica, la carta de Pedro no debería estar en la Biblia, porque sale sobrando. No, o sea, si tenemos literalmente lo que tú estás diciendo. No, pero si ves el Evangelio de Judas, bien, si ves otros evangelios que han sacado más, pero yo te digo, el canon bíblico, lo que afecta con la Biblia. Pero por eso te digo, si tú estás diciendo que este libro, que es el último libro, se acabó donde está mencionando en la carta de Juan, ya, se escribió en el año 95, antes del 95, antes que él muriera, entonces todo lo que viene después tendría que haber sobrado. ¿Quieres tú que profetas nomás ante Juan? Bueno, eso es lo que tú estás diciendo, si lo vemos de la Biblia de la manera literal. Yo te estoy haciendo esa pregunta. ¿Cómo? La escritura te dice, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, te dice que el profeta hasta Juan. Ya. Pero yo no creo eso. Entonces, si tú crees algo fuera de lo que está escrito, entonces ya no estás creyendo en escrito. No. Yo te voy a mostrar lo que dice Apocalipsis 10, Apocalipsis capítulo 10. Sí, pero Apocalipsis fue escrito en el 95. De otro profeta. Apocalipsis 10 de otro profeta, yo. Dice que en los días de la voz del séptimo ángel. Pero estamos hablando de la segunda carta de Pedro, que se acabó en el 120. Es más, Pedro ya había muerto 60 años antes. ¿Cómo explicas eso? Bueno, la Biblia está escrita así. Es que por eso te estoy diciendo, por eso te vuelvo a repetir, y con mucho respeto te lo digo. No, con muchísimo respeto te digo, yo creo que estás haciendo una equivocación grande en solamente leer al pie de la letra o literalmente lo que está escrito en la Biblia. Porque no estás haciendo realmente un análisis en qué momento se escribió, cómo se escribió. Por ejemplo, Pablo tiene dos estilos de escritura, una antes, que era mucho más suave, más dura, más tajante, porque él recién se había convertido, y otra después se volvió más pastoral. Entonces, el estilo de Pablo cambia. No puedes usar los dos a la misma vez, porque son diferentes audiencias a las que él va. Tienes que estudiar todo eso. Y ese es el problema con muchos de ustedes, que solamente mezclan pasajes, cuando cada evangelio, cada libro tenía su audiencia. Entonces me sacan uno de Lucas, después me sacan uno de Mateo, Mateo estaba enfocado en los judíos, Lucas estaba enfocado en los gentiles. Entonces no puedes mezclar las dos cosas. Sí, por ejemplo, yo pregunto con cosas, citas de la Trinidad, ¿por qué dice la Biblia dice así? Y luego dice de otra manera. Yo no veo en la Biblia nadie que haya sido bautizado trinitariamente. Bíblicamente no encuentro nadie. Y gente, Hechos 19, por ejemplo, gente que fue bautizada por Juan Bautista, 2 discípulos, Pablo lo bautizó en el nombre del Señor Jesús. Y recibieron el Espíritu Santo. Fíjate, muy interesante que mencionas eso. Te voy a hacer un comentario, solamente un hincapié. Yo sé que tú no lo vas a creer. ¿Okay? No te estoy imponiendo que creas esto, porque yo sé que esto está fuera de la Biblia. Pero los apóstoles también escribieron un libro que se llama La Didache. ¿Ya? Ese libro que los apóstoles escribieron era para realmente establecer las reglas de cómo evangelizar. Todas las cosas que Jesús había enseñado,
no desde la manera como la Biblia lo presenta, sino para hacer cosas, o sea, ritos, cómo se ¿En tenían qué que fue reunir. escrito la DH? ¿La DIDAGE en qué año fue escrito? En el año 67. ¿Y en qué 67. año fue escrito, la Biblia? En el Bueno, por eso te 382. estoy diciendo, la Biblia terminó de escribirse en el año 120. Bueno, según el clero católico dice que Jerónimo la tradujo en el año 382. No, Y cuando fue espera un rato. Estamos hablando de la escritura. Se terminó de de la escribir. escritura. Claro, ahora no te Pero estoy hablando de que se tradujo. ahora, cuando se terminó, cuando se hizo el canon bíblico, si la DH hubiera sido de inspiración divina, estuviera en las escrituras. Hubiera sido importante, estuviera dentro de la escritura. Es que la didaje no tenía el propósito de estar en las escrituras. La didaje era como enseñanza. ¿cómo se llama? De reglas que se tenía que seguir. Sí, didaje quiere decir literalmente enseñanza. Enseñanza, Doctrina. solamente eso. Y fíjate, mira, sin ir tan lejos, y solamente quiero que, por eso te digo, no espero que tú me creas, pero simplemente te digo esto. Mira lo que dices en cuanto al bautismo, la didaje, en el capítulo o en el artículo 7. En lo que se refiere al bautismo, bauticen de este modo, dichas con anterioridad todas estas cosas. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no Ahora tienes, yo te pregunto. déjame acabar. Sí. Si no tienes Tranquilo. agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo con agua caliente. Si no tienes una ni otra, derrama agua 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es por aspersión, que es lo que nosotros hacemos. Un bautismo por aspersión, no por sumersión, pero aspersión, ¿no? Y eso La pregunta es, ¿cuál es el nombre del Padre del Espíritu Santo? ¿Cuál es el nombre? Está hablando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno está hablando en singular. Yo quiero que me des el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre, no los títulos. Yo soy Padre, yo soy Hijo, yo soy humano. Pero eso no es mi nombre. Padre, Hijo no es mi nombre. Humano no es mi nombre. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Interesante, yo no lo veo de esa manera, pero bueno, tú no lo ves así. Pero, mira, yo nomás tengo 6 años de primaria, de educación primaria. Pregúntale a un profesor de escuela de secundaria si la palabra padre es nombre o es un título, hijo es un nombre o es un título. ¿Qué te va a decir? ¿Para qué vas a parte el nombre? El nombre es Jesús. Es el sí nombre. Yo en mi ignorancia, en mi educación que yo tuve de 6 años de primaria, sí, padre es un título. Yo soy padre, pero no me llamo padre. Leopoldo, yo soy hijo. Permiso, Sí. Leopoldo, pero el Padre no es Jesucristo y vos ya lo has dicho que sí, que vos crees que el Padre no es Cristo. Muchísimas veces dijiste, yo no creo que el Padre es Cristo. Sí. Bien, No, bien. Jesús, A ver, yo, espera, no, espera que te quiero preguntar, porque si no, no nos vamos a poner, Sí. a ver, no vamos a poder seguir. Si bien Sí. vos sabés que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto es Dios por ser el Hijo de Dios y que estaba la creación, como ya lo hemos dicho millonadas de veces, de Juan 17:5, que estaba la creación y le habla al Padre y lo has dicho que no es Cristo el Padre, ahora la pregunta es esta. Jesucristo No, Cristo, fíjate, Cristo es ungido. La palabra Cristo es ungido. Yo te hablo de Jesús. María no es madre de Dios, es madre de Jesús. Jesús. Ella fue madre de Jesús, no de Dios. Esa es mi idea. Como humano, fue madre del humano, no de lo divino. Ay, no tenés que tener idea, tenés que tener Biblia acá. A ver, pero ya va, Leopoldo, escucha un momento. O sea, dices que Jesús es el Padre. Jesús es Dios. Yo no lo digo, la Biblia lo dice. Ahora okay, dice Isaías otra cosa, 9:6. Está mareado. Isaías 9:6. Eso que yo. Pero ya va, tranquilo, campeón. Entonces, dices que Jesús es el Padre. El Padre es Dios.
Gabriel, Isaías 9:6 dice Gabriel, eso. O explíqueme en Isaías muchas 9:6. oportunidades, Gabriel, Campeón, Gabriel, en ya va, muchas campeón. oportunidades dice que Cristo no es el Padre, ¿te das cuenta? Que Cristo no es el Padre. Claro, Entonces, ¿qué me aquí está. cuenta? Ah, no sé. Por eso ¿Qué lo me no. cuenta? O sea, no, bueno, yo no voy a decir más nada. O sea, ya Se hace Claro. difícil porque dice en yo esta veo ocasión dice que no es el Padre y por ahí dice que sí que es el Padre. que sí es Se el ma- Padre. se ma- Entonces, no, está en negación el señor este, está en negación. O sea, Ahí se- solamente quiere, ahí se fue, solamente quiere negar. Ya, no me gusta y bueno, ya, niego, ya. Aunque le des las pruebas. Sí, Por aquí eso, estamos y viendo por eso algo. yo empecé, sí, por vamos. eso, por eso yo empecé con segunda de Corintios 13, 14. La conclusión mía de todo esto, del encuentro acá con Leopoldo, es que él sabe que Cristo no es el Padre, pero cuando ya no puede hablar más y decir, bueno, a ver, es que sí, estás diciendo la verdad, hay un Padre, hay un Espíritu Santo y está Jesucristo, entonces, como ya no puede decir más nada, empieza, sí, Cristo es el Padre. Eso es lo que yo interpreto. Lo que pasa es que yo creo que aquí es donde sale a jugar el rol de, o vamos a decir, la importancia del ego de muchos. Ah, claro, sí, sí, Esta sí. mañana tuve una conversación también justamente con Carlos Ortiz. Yo creo que ustedes lo conocen también. El Él es mormón. mormón, sí, por supuesto. Y él, estuvimos, en un momento dado, estuvimos conversando solamente los dos. O sea, no había nadie más en el canal de él, no sé qué canal era, pero y resulta que le estaba haciendo, empezaba de frente le preguntaba, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y él me hablaba, pues obviamente los mormones y esto que lo otro, y por aquí y por allá. Y le digo, ok, pero me continuaba hablando mal de la iglesia católica, como todos, ¿no? Entonces yo le digo a él, ¿sabes qué? Hazme un favor, hazme creer en ti y en lo que tú me dices de tu doctrina. Demuéstrame que tu doctrina es la verdadera. Y empezó otra vez que la católica le falta esto, que esto, que el otro. Ok, vamos a decir que yo estoy de acuerdo. Yo no conozco, vamos a asumir de que yo no soy católico. A mí no me importaría que tú hables mal de la católica, le dije. No la conozco. Tú háblame de la tuya. Quiero conocer la tuya. Y volví otra vez a lo mismo, a atacar a la iglesia católica. Y le digo, mira, caballero, claro, ya, la católica es así, 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 así. Háblame de la tuya. ¿Tú crees que en ese momento me dijo, me tengo que ir, bye? Y se fue. O sea que, sin atacar la iglesia católica, no tienen fundamento. No tiene fundamentos, Y claro. lo único que las une a todas es eso. Es eso. Seas De hecho, unitario, trinitario, lo que sea, hermano, mientras antes de que ataques a tú la iglesia llegaras, católica. estaba Carlos Ortiz, ahorita aquí, y Leopoldo, y yo los escucho. Y Carlos Ortiz le preguntaba, obviamente Leopoldo no podía responder. Y adivina qué sacó a colación. La iglesia católica. No, porque la iglesia católica, que no sé qué más, pero no están hablando de la iglesia católica, campeón. Por supuesto. No están Es hablando de la así. iglesia católica. O Es que sea, es la están escapatoria hablando para todos. O sea, esa es la otra cosa. Y no tienen. Y entonces, por ejemplo, otra de las cosas que me hablaba mucho, me decía, es que ustedes están perdiendo mucha gente. Y le digo, sí lo sé. Somos conscientes que estamos perdiendo gente. Y es más, yo te digo, estamos perdiendo un promedio de 10.000 personas por día. Pero ya ves que eso. Pero dime una cosa, le digo, ¿cuántas personas tiene tu templo? Si tu templo tiene 300, 200, 300 personas, hablar de 10.000 personas es bastante, te suena bastante. Pero cuando tú tienes una iglesia que tiene 1.400, y hoy salía la estadística, fíjate, o el 31 de marzo salió la estadística oficial del Vaticano, donde ahorita somos 400 1.406, millones. sí, 1.406 millones. Hubo un aumento de 1.390, fíjate, en un año y medio creo, o algo por el estilo. Entonces, no pueden decir de que estamos en decadencia o estamos disminuyendo, porque si le pones 10.000 por día, aún así sale 3.65 millones al año.
que es básicamente casi la cuarta parte de lo que entra. Entonces, y eso ellos no lo quieren aceptar. Entonces, ellos se jactan mucho de que sí, que la Iglesia Católica está perdiendo. Pero está perdiendo, le digo, si estuviera perdiendo, porque estamos en aumento, porque estamos creciendo en número. Sí, de hecho, es eso también, eso no lo dicen, ¿eh? Eso no lo dicen. Cuando o sea, lo dicen es cuando la gente se sale. Y los que han ingresado, Ujú. ¿dónde quedan? Congregaciones enteras, pastores y todo. Claro, claro. No, lo En que pasa es fin, que aquí es una batalla de egos y entre ellos mismos. Y cuando se agarran entre ellos también es duro, ¿ah? Yo los he escuchado, yo los he visto que entre ellos se han sacado del programa. Yo solamente estaba escuchando. Yo Y veo. uno, lo sacaron una vez, sacaron a uno porque estuvo hablando bien de la Iglesia Católica, que los católicos hacemos una buena vida pastoral y muchos hechos buenos y esto que lo otro, obras buenas, perdón, y entonces, no, que eso no está en la Biblia, y lo sacaron, fíjate. Pero bueno. sí. Lo que pasa que todas estas sectas es como un carnaval, donde ahí todo vale, Ujú. porque un carnaval que empieza en 1517 y no va a terminar tan fácil, porque esto se sigue y nuevas denominaciones con nuevas doctrinas y nuevas denominaciones con nuevas doctrinas y nuevos fundadores y se sigue y se sigue y se sigue. O sea, hasta que Cristo venga en su segunda venida, Dios mío. ¿Cuántas Mm. denominaciones fueron inventadas entre el siglo XVIII y XIX en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuántas? Uh, Muchas, muchísimas. Eso sí, y ahora lo que está causando también en Internet ahorita, si te das cuenta, cualquiera que tiene una cuenta en Facebook y ahorita ya puede predicar y decir lo que quiera. decir lo que quiera, exactamente, decir lo que quiera. Y lo triste es que cada denominación de esta, entre sí, nadie está de acuerdo. Ujú. Porque un pentecostal trinitario ni siquiera está de acuerdo con lo que empezó el unicitarismo de los pentecostales en 1913, y ellos no tienen nada que ver con los adventistas. Y los adventistas totalmente diferente también con los de Russell, y Ujú. totalmente diferente estos con los mormones. O sea, mira, hay un cuento de nunca acabar y esto es como un Ujú. circo donde, bueno, cualquiera trabaja y dice y hace su trabajo, son totalmente independientes, decir, como estás diciendo, Gustavo, de toma un canal y empieza a enseñar y a decir lo que se les canta. Pero eso no dice Así la es. Biblia, y esa no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Es Cristo es que, del siglo I, no es del siglo, es- o sea, no es del siglo XVI, no es del siglo XVII, no es del siglo XVIII, no es del siglo, porque todo empieza con el siglo XVI. ujú. Y impresionante, y esto se sigue y se sigue. Claro, no les gusta. Cuando le decís, ¿quién edificó tu iglesia? Que no es iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, tu denominación, o sea, ¿dónde se originó? Y más si le hablas de la masonería misma norteamericana, saltan hasta no sé dónde. Por ejemplo, es interesante lo que acaba de decir, porque también poniendo en perspectiva lo que dijo Carlos esta mañana, que me dejó un poco frío, porque decía, Carlos y es Ortiz, primera vez que lo escuchaba, aunque yo lo usaba de manera sarcástica, porque decía, yo siempre he dicho, ¿cómo es posible de que Jesús haya creado una, una doctrina o una iglesia tipo microondas, ¿no? O sea, así como vas a la tienda y compras estos paquetitos que están listos para comer, los metes a la refrigeradora, los dejas hasta en el momento que te dé hambre, los sacas, lo pones en el microondas y lo sacas. O sea, así nomás estoy comparando cada una de estas doctrinas, porque ujú, Jesús no pudo haber creado una iglesia, meterla en la refrigeradora por 16 siglos, a que realmente después de 16 siglos ahora es la verdadera, ¿no? Y eso es lo que no tiene sentido para mí. Y entonces, este señor, Carlos, había dicho en la mañana de que efectivamente apenas murieron los apóstoles, murió la iglesia. qué mentira. Y Y yo es lo le que digo, digo, claro, desapareció la iglesia.
Claro, Y la Gustavo, iglesia vuelve a resucitar en la época de, porque Dios lo inspiró ¿cómo se llama a Joseph Smith? sí, al mormón, Joseph Sí. Smith, al candidato a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, al que Ujú, mataron, al mormón, al que pertenecía a la logia a la logia masónica de la parte de Novo. Entonces, imagínate, ahora mezclado Cristo con la masonería. ¡Wow! Ya aquí se me cae de pedazo todo. A mí no solamente se me cae de pedazo todo. Fácil, si Cristo es Dios, Cristo no miente y le dijo a su iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán en ella y le dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, como lo dice en Mateo 28:20. Entonces, ujú. listo, Cristo no miente, está mintiendo Smith y más siendo masón. Porque me imagino que siendo él masón, asumiendo la masonería, y estos de los santos de los últimos tiempos, de los mormones, eran varios masones. Y entonces todos acudiendo a esa sociedad secreta y ahora con una Biblia inventando en esa sala masónica de nuevo. ¡Wow! ¿Quién le puede creer? Alguien que no sepa leer, no sé. Ujú. Tremendo, ¿verdad? Sí, pero por otro lado, sí, veo en este caso de este señor de Leopoldo y él mismo lo dijo, ¿no? Bueno, por algo bueno, es sincero, y dijo que él solamente la lee al pie de la letra, o sea, él realmente no ha discernido ni ha profundizado, y ni vuelta que hablarle, pues, ¿cómo vamos a hablarle de cosas mucho más profundas, como la Eucaristía y todas esas cosas que en verdad tendríamos que mencionarle palabras en griego de dónde sale para poderlas entender Sí, correctamente? Eucaristó. Imagínate, acción de gracia. Imagínate que ellos no pueden asumir ni siquiera entender esa comunión que está hablando el mismo, quien más habló, el apóstol Pablo. Esa Ujú, comunión que está hablando en Primera de Corintios 10:16, no la pueden entender, o no quieren entenderla, porque ahí las sectas norteamericanas sí le creen a Lutero y sí le creen a los reformadores. O sea, otra vez no le creen a Cristo, pero ellos dicen soy sola escritura. O sea, sí somos sola escritura, sí somos. Y ellos sí son conscientes. Pero ¿qué es sola escritura? Si no le creen a Cristo. Y lo que ellos creen no está en la escritura. y qué ¿Cómo interesante que puede? mencionas eso de sola escritura, porque en verdad yo siempre les he preguntado que me expliquen Juan 21:25, no 20:30, 21:25. Juan 21:25 dijo que Cristo, si se le va a escribir en los libros todas las cosas que hizo, no alcanzarían los libros en el mundo. Exacto. ¿Cómo explicas eso? Es que después dicen, no, es que él hizo cosas que no importan. Digo, Jesús hizo cosas que no importan. Y Jesús es Dios. O sea, yo me pongo a pensar, Mm, ¿cómo es que Dios solamente nos dejó esto, que es lo más importante? ¿Y quién determinó eso? Mira, O sea, él mismo Gustavo. dijo acaso. Mira, Gustavo, ¿cómo va a ser sola escritura si Dios, Cristo, con el cristianismo te dejó un presbiterio con imposición de mano de Primera de Timoteo 4:14? ¿Dónde está el presbiterio de todo el protestantismo que fue excomulgado Lutero, por empezar? Y esto que nace en Estados Unidos, que son sucursales tras sucursales tras sucursales de protestantes, ¿dónde está el presbiterio? Que ese presbiterio tiene que arrancar en el siglo I. Bueno, listo, ya Ujú, no son sola escritura. No, tampoco son sola escritura en Lucas 22:19. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Le creen a Lutero? Ya no son sola escritura. Tampoco son sola escritura cuando dice que la Virgen concebirá y dará, si concibe, es madre, y dará un hijo, y o sea, el Emanuel, el Dios con nosotros, da a luz a Dios con nosotros. Y ellos dicen, no, da a luz el cuerpo de Cristo, pero ese no es Dios. Ya no exacto. es sola No, escritura, porque no está leyendo lo que está diciendo ahí. O sea, de la sola escritura de los protestantes, no la veo como sola escritura tampoco. no, es que no existe. No existe. Por eso también bueno, digo, lo cuestionó mucho San Ignacio de Antioquía. Mm, Él lo cuestionó mucho. Dijo, no, no me vengan con eso de que dónde está en la Biblia o dónde está escrito, que es exactamente lo que ellos dicen. claro.
¿Qué sola escritura va a ser donde dicen, yo lo escucho muy a menudo de distintas denominaciones, Cristo no hizo una iglesia, Cristo no tiene iglesia? Epa, edificaré mi iglesia. La Ujú. multiforme sabiduría de Dios dada a conocer por la iglesia, la gloria a Dios se le da en la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde está tu sola escritura? Ya ni eso tenés. Lo que tenés es una escritura propia a tu forma. O sea, tenés Claro. una Biblia extra, otra Biblia. Claro, Smith no, o sea, dentro de la mentira, siempre he dicho, los mormones dentro de la mentira no son tan mentirosos como los otros, porque Smith por lo menos dijo, a más allá de la mentira del Moroni, este que le apareció, y de decir que le había concedido todo a él, pero por lo menos dice, yo ya no vengo del siglo I. Al menos eso, no vengo del siglo I, porque los otros te están diciendo siglo I, siglo II estábamos nosotros. Wow, entonces, ¿dónde hay un pastor buscando los escritos de los papiros y transformándolo en 27 libros cristianos? Que lo haya Exacto. mandado a Jerónimo de Estridón. Bueno, ahora del griego koiné me lo pasas al latín. ¿Dónde están los pastores? Pues no los veo. Veo otros nombres. Por lo menos Smith, dentro de la mentira, no fue tan embustero. Eso es lo que Fíjate otra quiero. cosa que me causa gracia cuando es que, pues, si nos ponemos a analizar y ver o sea, el análisis ya concreto de lo que realmente, mira, tú encuentras por ejemplo, tú vives en Argentina, ¿no? Igual, Sí. yo soy peruano. Hemos ganado la independencia por la misma persona, por San José de San Martín. Y vemos que Ujú. en el acta de emancipación, imagínate esas hojas, cómo de verdes o cómo de gastadas se ven. Y eso que solamente son, ¿qué? 200 años, 250 años más o menos, aproximadamente. ¿Verdad? Son 250 años, pero esas páginas inclusive, esas hojas, ese papel ya estaba mejor elaborado para durar más. Pero eso no existía en el siglo I. En el siglo I, cada 10, 20 años se tenía que no contratar, sino tenía que jalar gente que venga a escribir, a reescribir lo que ya estaba escrito. Y se comparaba. Y cada vez que se traía a reescribir las escrituras, se tenía que comparar con la tradición. ¿Y por qué se tenía que comparar con la tradición? Porque habían culturas, y ahí es donde nace el Vía Crucis. Si tú ves en el Vía Crucis, en el Vía Crucis de San Lucas, está bien explicado que a raíz de de estos años, cuando se empezó realmente a perder mucha la noción de lo que era el amor de Cristo, su misericordia y todo esto, su vida pastoral, todo el mundo empezó a escribir por su cuenta. Y empezaron a salir un montón de encíclicas, un montón de cosas a la vez. Y también empezaron a desviarse de las enseñanzas. Y se enfocaron más en lo escrito y empezaron a olvidarse de la práctica. Por eso es que el Vía Crucis realmente refleja esa práctica de llevar en vivo el sufrimiento de Cristo, vivirlo con oración, vivirlo con ayuno, o sea, como se hacía en el primer siglo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta gente también tenía que volver a escribir a mano todo lo que estaba escrito. Y así fue por casi 400 años, o más Sí, inclusive todavía, sí. hasta que de repente la Iglesia Católica decidió escoger, seleccionó tantos obispos y vamos a escoger una fuente que estos libros juntos van a conformar la Biblia con el propósito de llevarnos a misa. Porque después de misa, viene la palabra misión, misa, es el envío a que vayan a predicar y evangelizar. Entonces, en la misa no leemos la Biblia porque toda la misa es bíblica. Entonces, ese fue el propósito. Todos estos libros encajan con las enseñanzas de la iglesia durante el culto que es la misa, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística.
Pero qué pena da que ellos obviamente no lo venden, nunca lo van a ver de esa manera, Y porque no otra tienen... cosa, Gustavo, lo que veo también que, claro, es mucho más fácil estar en una denominación de estas que estar en la Iglesia Católica. O sea, yo, por ejemplo, supongamos que yo hoy voy para los pentecostales. Yo me paro, lo único que digo, gloria a Dios, pego 3 zapateadas, o sea, no sé, saltos como quien, o revolcadas como algunos lo hacen, y ya está, y aleluya, y gloria a Dios, y ya no tengo más nada que hacer. Porque aquí no hay ninguna confesión, acá no hay nada, no hay Ujú, Eucaristía. No, yo lo veo así, es facilísimo. Eso es re fácil estar ahí. Así lo veo yo. Entonces, claro, qué fácil. La gente va y les dice, mira, ya está, esto ya, listo, ya están salvos, si ustedes aceptan a Cristo, ya con esto está todo fácil. Lo veo de esa manera, es más fácil. Y por eso muchísima gente va y les gusta, como suena bonito eso, y hay ujú, música, y hay zapateos, y hay una especie de baile, y claro, eso a la gente le atrae, a mucha gente que no tiene ni idea de nada, que no ha leído nada, que no sabe absolutamente nada, entonces eso le atrae y ya está. Si acá ya estamos, y ya creemos en Cristo y es lo mismo. ujú. Lo veo así. Sí, así es, así es. Pero las cosas no son así. La iglesia que edificó No, Cristo es del siglo I sí, no, y desde el siglo I es ese edificio mm, hasta el día de hoy, hasta que venga Cristo, porque es una sola iglesia, un solo pensar, un solo sentir. Imagínate, ¿quién puede creerle a los mormones, por ejemplo, que va a venir un ángel, que va a venir un ángel, va a venir un ángel y le va a decir cosas y ya le va a revelar todo? Lo mismo pasó con Helen de White, ya el ángel le ujú, decía cosas y ahí comienza una otra denominación. Y ahí comienza otras sucursales dentro de los adventistas. ajá. Pero bueno, ha sido un gusto que estés con Igualmente, nosotros, hermanita. Gustavo, porque podemos aprender muchísimo. Para mí es un orgullo tener un diácono acá. Y No, bueno, y la hombre, hermana Yasmín un se ha honor para mí dormido. estar con ustedes, hermanita. No, No, sí, yo la verdad que estoy muy contenta, muy feliz de tenerte. Y bueno, y siempre quiero que trates de enseñarle porque y creo que a esto, yo creo que ni debate, creo que le tenés que enseñar, otra cosa no se puede decir, porque ¿cómo vas a debatir con alguien que no sabe? No hay mm, debate, lo que hay es una enseñanza, mira, esta es como está, como hoy, por ejemplo, mira, esto no es así, porque es así, y con mucha paciencia poder alcanzarle realmente lo que dice la palabra de Dios, porque ellos no están en lo que dice la palabra de Dios. Han tomado 2 o 3 versículos sueltos, le creen a un pastor local, y así, por exacto. ejemplo, le creen a un pastor local y listo. Y ahí están cerrados. Pero eso sí, todos tienen algo en común. La Iglesia Católica, esa es la gran ramera para ellos. Esa es la iglesia, claro, pero yo no sé si son o se hacen, porque saben leer, mal o bien saben leer y son personas normales. Entonces, Ujú, ¿cómo no se van a dar cuenta que esa es la iglesia que compiló todos los escritos de los apóstoles y que los apóstoles no le alcanzaron con las manos de ellos los escritos? No, se los dio la iglesia y a través del tiempo llegó hasta nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que le creas a lo que te entregó la iglesia y después la iglesia le digas barbaridades? claro. Bueno, puede haber muchas razones para eso. O sea, sí, bueno, ya razones más personales, pero sobre todo el ego es el Sí, reto más grande que cuando tenemos bueno, no digo compartir con ellos, pero cuando tenemos que realmente conversar o dialogar o se podría decir hasta debatir con ellos, lo esencial es siempre guardar el respeto y la paciencia para, para demostrar de manera activa que somos católicos.
Sí, Y eso también lo he visto, lamentablemente lo he visto, me da mucha pena, pero he visto en varios católicos también que no guardan su distancia y no saben, se dejan llevar mucho por el fanatismo. E inclusive contra otros católicos también. Me ha sí, tocado. sí, pero bueno, y lo que tenemos que pedirle a Dios Exacto. Ahí es es mucha oración. mucha oración y mucha paciencia. O sea, Ujú, si no la tenemos, pedirle fe, pedirle paciencia. Porque bueno, somos humanos y tenemos errores, claro. ujú. Sí, 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 tenemos, eso es normal, es sí, normal. Pero sí, sí, pero pero muchas gracias, mi Gustavo, y hermanita, esta para vez, mí ha sido un placer, tú sabes, para mí es un honor, un gusto estar con ustedes. Cualquier ratito, tú sabes, ha sido un gusto compartir y pues cualquier ratito me llamas, me dices, mira, vamos a hablar de sí, ese tema y yo encantado. y la verdad que sí, me pone muy contenta porque, por supuesto, tener un sacerdote, tener un diácono, un obispo acá, para mí, bueno, estamos frente a alguien que realmente ha estudiado, que puede realmente enseñar mucho más de lo que nosotros podemos aportar. Claro que sí. Mm, Bueno, Bueno, muchas que Dios bendiciones los bendiga, ¿eh? Hasta luego, y a sí, las hasta dos. luego. Sí. Bueno.